empezamos el estudio del libro de Romanos. El nombre de la serie es Romanos estudiando el libro. Hoy día vamos a hacer una breve introducción a esta epístola. Esta epístola que sin lugar a dudas, o lo podemos llamar este libro que sin lugar a dudas ha remecido la humanidad tal como nosotros la conocemos a través de los siglos. El contenido de este libro ha remecido el mundo entero. Es una joya de la literatura bíblica, en pocas palabras, porque es una de las grandes epístolas o el segundo grupo de epístolas que Pablo escribe. Ya nos vamos adelantando un poco. El que escribió este libro ya vamos sabiendo quién fue, pero más adelante vamos a desarrollar un poco también sobre esto. Su relevancia ha supuesto un cambio radical, no solamente en nuestra fe, sino en el sentido de vida de la iglesia. Cómo es que la iglesia ha vivido, ha trascendido, se ha levantado, qué cosas ha creído. El libro de Romanos, sin lugar a dudas, se ha convertido en una pieza clave y fundamental para que nuestra fe sea acomodada de acuerdo a la voluntad de Dios, porque por siglos y siglos nosotros sabemos por historia que la iglesia ha sido vilipendiada, ha sido de una u otra forma rebajada a tal punto de no considerar que los que forman parte de la iglesia no pueden leer la Biblia. Los que forman parte de la iglesia tienen que regirse a lo que otros hombres o otras autoridades o gobernantes interpretan con respecto a la palabra de Dios, y ellos no pueden tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu Santo quien traiga revelación a nuestra vida con respecto a su palabra. La iglesia ha sufrido en este contexto una de las grandes persecuciones, si lo podemos llamar así, intelectualmente hablando, porque fue despojada de la palabra de Dios. Y lo que hacía justamente la Biblia es ir como borregos, escuchando la voz no de un pastor, sino de un lobo, ¿verdad? Vestido de ovejas, donde eran conducidos a la ignorancia. Y fue el momento donde la humanidad sufrió las grandes calamidades, atropellos a costa de justamente la vida y la paz del pueblo de Dios. Entonces el libro de Romanos ha trascendido entonces de esta forma porque surgieron los grandes reformadores, como por ejemplo Martín Lutero, que basó todo lo que tiene que ver la doctrina de la justificación por el ser salvo solamente a través de la fe y solamente por Cristo. Basó, por ejemplo, él esta doctrina en el estudio del libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos se convierte en uno de aquellos libros que ha literalmente sacudido la iglesia tal como fue conocido en ese entonces. Haciendo un poco de historia, ustedes saben cómo era el pensamiento de la iglesia en ese entonces con respecto a la salvación. Ellos creían que, por ejemplo, la salvación estaba basada en las obras. Y dentro de las tantas obras, la que más preponderaba era justamente aquello que tenía que ver con dinero, donde sonaba el chelín y caían aquellos alfolíes de estos hombres que se iban de pueblo en pueblo recolectando dinero, donde decían: si tú pones un chelín, el alma de tu hermano, de tu familiar va a ser levantado y despertado porque está en el infierno, obviamente, y cuando se escucha el sonido del chelín cayendo en el alfolí, pues ellos van a ser levantados y resucitados, o en este caso salvados. Esto era, por ejemplo, una de las ideas que se creía en ese entonces, y el pueblo creía. Mucho dinero era recolectado en este entonces. También se creía, por ejemplo, que para que nosotros podamos ser salvos era necesario recurrir a un documento o a un edicto, el cual se llamaba la bula papal, por ejemplo, ¿no? La bula papal que tenía un costo, y las personas pagaban por estas bulas papales y creían que al pagar o recibir este documento, este certificado que decía: pues eres una persona salva, eres un hijo de Dios, pero mira que en el tiempo que transcurra no vaya a ser que pierdas tu salvación y necesariamente tengas que ir y pagar más por otras bulas papales, y eso se convertía en un negocio grande y redondo que la iglesia sufrió hace muchos siglos atrás a causa de la ignorancia. Yo creo que nuestra fe no está fundamentada, como lo hablamos en la serie anterior acerca de fundamentos, acerca de nuestra fe o de la fe cristiana. Nosotros habíamos hablado acerca que nuestra fe no está sostenida en ilusiones, no está sostenida en pasatiempos, no está sostenida en una fe que no tiene sustento. No, nuestra fe
es una fe lógica, es una fe que tiene sustento, es una fe que tiene evidencias. Nosotros basamos nuestra creencia en que Dios es real, en que Jesucristo es real, en que Él literalmente entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque hay evidencias que aclaran y que nos demuestran justamente acerca de esto. Entonces, la causa de la reforma, ¿por qué sucedió la reforma? Es porque el pueblo de Dios había caído en una ignorancia tremenda. Y valga la redundancia, que la ignorancia lo que hace es pagar un precio muy caro sobre el pueblo de Dios. Y no solamente sobre el pueblo de Dios, sino sobre las sociedades enteras. La causa o lo que provoca la ignorancia es que los caudillos se levanten, los autoritarios se levanten, los gobernantes con aires de grandeza se levanten y atropellen y subleven a los pueblos. Es necesario que nosotros consolidemos nuestra fe con argumentos, con sustentos. Si tienes hijos en casa y ya tienen la edad suficiente de estar aprendiendo, es necesario que tú lo sientes y evidencies tu fe. No solamente creemos en Dios y punto, pero ¿en qué está basado nuestra fe? Hay evidencias que lo demuestran, hay evidencias que sustentan nuestra fe y ellos tienen que aprender estas evidencias para que cuando salgan de este lugar, salgan de nuestra casa, se van a topar con un mundo que tiene aparente evidencia de que Dios no existe, de que Jesucristo fue un loco más, un atontado que se presentó ante la humanidad y creyó ser el Mesías. Tienen supuestas evidencias que si nosotros no preparamos a nuestra generación, que si nosotros no preparamos a nuestros hijos, vamos a estar pagando los platos rotos más adelante. Es necesario entonces que estudiemos seriamente la Biblia, que estudiemos seriamente la palabra de Dios y nos ahondemos en las profundidades que ella misma nos lo da, para que juntos naveguemos sobre este río grande y vasto y donde vamos a ir conociendo las verdades que son extraordinarias de Dios. Otros reformadores como Juan Calvino, Juan Knox, Felipe Melanchthon despertaron grandes verdades con respecto a la lectura o partiendo de la lectura del libro de Romanos. Entonces, con esto yo voy advirtiéndote algo. Algo va a suceder en nuestra vida tal como la conocemos. Si ese impacto causó en la vida de estos hombres, en la vida de la cultura antigua, en la vida de la iglesia antigua, hablamos de tiempos, ¿verdad? Si causó un gran remesón, también lo va a causar en nosotros. Hoy llamo a tu atención a que empecemos este estudio de la serie con una gran expectativa. No vengas con algún pensamiento ya, con prejuicios con respecto a este libro. Yo te pido que te despojes de todos aquellos prejuicios que tengas y vengamos a la Biblia con una mente abierta, libre para ser llenada por el conocimiento de Dios. Es necesario que tú tengas a bien un libro, el llamado la Biblia, que tú tengas listo y preparado tu libreta de notas y podamos juntos aprender de este hermoso pasaje, de este hermoso libro llamado el libro de Romanos. Este mismo libro fue el libro que despertó grandes avivamientos, fue la base para grandes avivamientos, muchos avivamientos que nosotros vemos de antaño y con melancolía decimos, ¿cómo me gustaría vivir esos tiempos, en aquellos entonces donde las sociedades literalmente se levantaban creyendo en Dios, familias, sin importar los estratos sociales, todos ellos eran convertidos al Evangelio, su vida era transformada y venían a los pies de Cristo. ¿Cómo nos gustaría ver aquello? Miramos con mucha nostalgia, pero creemos que Dios aún es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de siempre. Lo que necesita nuestra vida es disponer de aquellos conocimientos que Dios nos deja a la mano, usarlos y provocar estos remesones que estos hombres valientemente también lo han causado, originados por el poder del Espíritu Santo. Por eso, este es sin duda el inicio de algo extraordinario que va a cambiar tu vida tal como la conoces. Yo vengo con esta expectativa y deseo contagiarte la misma expectativa también a ti. El mundo está llorando por el desorden, por el caos, por los deseos pecaminosos del hombre. El mundo llora por la maldad, pero a pesar que el mundo está siendo golpeado por muchas cosas, no estamos hablando netamente por la enfermedad del COVID, estamos hablando en general, que por siglos, desde el inicio de la humanidad, el mundo llora, gime. ¿Por qué? Por el dolor, por las muertes, por la violencia, por la corrupción, por tantas y tantas cosas. El mundo gime, llora desconsoladamente, pero
a pesar del dolor, no acepta que el único camino para calmar ese dolor es venir a los pies de Cristo. Suena paradójico, pero esto es lo que sucede. El mundo sabe que la infidelidad, por ejemplo, daña los matrimonios, pero sin lugar a dudas nosotros seguimos aceptando ciertos tipos de corrientes libertinas en las que aplaudimos ciertos comportamientos que en el momento nos parece gracioso, pero en el momento de la práctica, mis estimados hermanos, lo que hace es causar dolor, nos daña, nos lastima. Y por eso digo que el mundo llora y gime a causa del dolor, pero aún sintiendo el dolor en carne propia, no es capaz de aceptar que el camino para nosotros librarnos de ese dolor y de la condenación es justamente Jesucristo. Él es Jesucristo. Se embiste en un estilo de vida de tratar de probar tantos y tantos caminos que ya la historia nos lo ha contado de que nada bueno va a resultar con ello. Albert Einstein dice que el peor error del ser humano es querer cambiar algo haciendo lo mismo. Estas mismas formas que el mundo nos ofrece para salir adelante, para ser victoriosos, son los mismos métodos que por años y años han sido usados. ¿Qué resultado ha traído? Nada, ningún resultado. Nada de esto ha cambiado la vida del hombre. El único que ha cambiado la vida del hombre, y la historia también nos lo demuestra, no es que creemos, una fantasía, no, la historia nos lo demuestra, que justamente para que nosotros podamos salir y despegarnos de ese dolor y del caos y del desorden que todo esto provoca, es venir a los pies de Cristo. Es venir a los pies de Jesús. Por eso nosotros creemos que seguir a Cristo no tiene que ver con una religión como tal. Seguir a Cristo tiene que ver con una relación personal en la que atribuimos que el señorío de Cristo está por encima de mí. La forma en cómo yo gobierno mi familia, mis consejos están pues muy por debajo y los consejos de Cristo están encima. Yo empiezo a tener una relación con alguien. Esta forma de relacionarme con él o con ella va a ser definida por los pensamientos de Cristo sobre las relaciones. Entonces yo decido, en pocas palabras, someterme a la autoridad de Dios. Pablo tiene en mente todo lo que estamos hablando esto, ¿no? Y él llama a nuestra mente, o él llama a nuestra atención diciendo de esta manera, ¿no? El Evangelio. Esa es la solución. ¿Pero qué evangelio? El evangelio, dice, y él explica que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Son buenas noticias, buenas noticias. Es como si, en el contexto en el que se habla acerca de evangelio, es como si se ha descubierto la cura del coronavirus. ¿Qué evangelio? ¡Qué buena noticia! En este caso es el evangelio del reino de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. A todo aquel que en él cree. Entonces, estamos nosotros partiendo de esta manera, que justamente la introducción a este estudio del libro de Romanos, lo que intento hacer es despertar y llamar tu atención, para empezar justamente a estudiar. Hoy día vamos a estar viendo acerca del trasfondo de este libro. Por ejemplo, empezamos con quién escribió el libro. Ya les di el avance hace un momento, ¿verdad? El que escribió el libro fue el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo fue el que escribió este libro, el que, tenía también a su secretario, que más adelante lo vamos también a mencionar a él, pero que fue el dictando, en pocas palabras, lo que debería ser el contenido del libro de Romanos. Él fue el que escribió, en pocas palabras, este libro de Romanos. Está su esencia, su corazón, el propósito que él tenía para escribir este libro. Al igual que el primer rey de Israel, Saúl era el nombre de Pablo. Por eso es Saulo de Tarso, que es Pablo, ¿verdad? Ustedes ya conocen. Y Pablo básicamente es un nombre griego. Pablo es un nombre griego que ya es más conocido, creo, a través de ese nombre, ¿no? Pablo era de la tribu de Benjamín. Si ustedes desean empezar a notar, por ejemplo, se lo pueden encontrar en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Él también era un ciudadano romano, como nosotros podemos leer en Hechos 16. Él, por ejemplo, atribuye o busca llegar a Roma con este beneficio que él tenía, el ser un ciudadano romano. Él es librado de muchos dolores justamente a causa de él ser considerado un ciudadano romano. Pablo nace alrededor del tiempo del mismo nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces casi son como que
de la misma edad, están casi por ahí. Por eso él nace casi alrededor del mismo tiempo que Cristo, en Tarso, una ciudad que es muy importante por la forma en cómo también se describe en la Biblia. Ustedes pueden leer eso en Hechos 21:39, que es en la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor, que es lo que es conocido ahora como la Turquía moderna. Por ahí es donde nació Pablo. Él pasó parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como alumno del celebrado rabí llamado Gamaliel. Él estudió a los pies de Gamaliel. Él fue un muy estudioso de la Torá, ¿verdad? Él estudió bastante y él tenía el conocimiento acerca de toda la tradición judía. Él sabía muy bien, él era muy celoso de la tradición judía. Él era considerado entonces también un fariseo, al igual que su papá. Su papá fue un fariseo y él también es un fariseo, él considerado así, como pueden ustedes leerlo en Hechos capítulo 23, versículo 6. Él era un miembro muy celebrado de una de las sectas judías más estrictas, el cual es la secta de los fariseos, el cual hice mención hace un momento y que ustedes lo pueden leer en Filipenses capítulo 3, versículo 5 también eso. Milagrosamente, ustedes saben cómo fue la conversión de Pablo. Él, en uno de los momentos que tiene de persecución a la iglesia, porque él formaba parte también del Sanedrín, entonces él estuvo persiguiendo a la iglesia porque había escuchado la presencia o el ministerio de un hombre llamado Jesucristo o de un hombre llamado Jesús, y él, creyendo que estaba haciendo bien, él decide perseguir a los cristianos. Es más, como formaba parte del Sanedrín, se cree que también fue uno de los que autorizó, y más la Biblia lo declara así, ¿verdad?, la muerte, por ejemplo, de Esteban y de muchos otros que murieron a causa de su fe en Jesucristo. Entonces, Pablo, en pocas palabras, no tenía muy buena fama en el mundo de los hijos de Dios, en el mundo de los cristianos. En los seguidores de Jesús él no era muy bien visto, era muy temido porque sabía que tenía la autoridad suficiente para autorizar el apedreamiento o la muerte de alguien. Y a partir de esta conversión que Pablo tiene, recordemos que él está caminando, está yendo, cabalgando, él está andando y en este afán de perseguir a la iglesia, él tiene un encuentro estrepitoso y milagroso con el Señor Jesús, ¿verdad? Hay una luz que impregna su vista y lo ciega literalmente, y él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Esta conversación ustedes la van a encontrar en la Biblia, que se está en el libro de los Hechos. Lo van a encontrar cuando él relata y cuenta su conversión en muchos lugares a diferentes autoridades, y les invito a que lo hagan y que lo puedan descifrar y gustar de esta forma en cómo Pablo relata su testimonio. Pero más que centrarnos ahí, en resumen, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Recuerda que Pablo está yendo a perseguir a los hijos de Cristo, a los seguidores de Jesús. En pocas palabras, está persiguiendo al mismo Cristo, porque su enseñanza es su pueblo, son sus hijos, son sus seguidores. Entonces está persiguiendo al mismo Cristo. Y es por eso que Jesús va a su encuentro, en este encuentro sobrenatural, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego él tiene un encuentro, un momento en el que es hablado por otro hombre, ¿verdad? Donde es mandado también por el Señor Jesucristo a través de una visión que tiene que recibir a Pablo para que lo reciba y pueda imponer sus manos sobre él y pueda recobrar la vista, porque él estaba ciego, no tenía la visión, estaba ciego. Él pensó que a lo mejor su vida iba a quedar de esa manera, estaba humillado. Toda la gloria y la pomposidad y el orgullo que él tenía fue disminuido y fue humillado. No podía hacer más nada. Él estuvo a la espera de la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios él mandó a un hombre para que él vaya y lo visite, y cuando él recibe la vista y él escucha el mensaje también de salvación, en este momento es bautizado, ¿verdad? Y a partir de ahí ustedes van a ver cómo el ministerio de Pablo empieza a cambiar, empieza a remecer la iglesia tal como la conocemos. Él se acerca a los cristianos en busca de ayuda. Los cristianos temerosos no lo quieren recibir porque piensan que es de repente una especie de plan para que los maten y los aniquilen, pero él sabía, él estaba en un momento crucial de su vida buscando respuestas, y en este momento el ministerio de Pablo es definido para que él vaya justamente a predicar a los
gentiles. Y a partir de acá ya nosotros se conoce su vida misionera, donde él propaga el evangelio de Cristo por diferentes ciudades. ¿Cuándo fue escrito este libro, el libro de Romanos? Se cree que fue escrito básicamente desde el año 57 a 58 después de Cristo. Escrito básicamente durante el tercer viaje misionero de Pablo, donde ya él está en los últimos momentos de su tercer viaje. Durante 10 años él ya había fundado, fundado iglesias, predicado iglesias a través del mundo mediterráneo. Él había sido ya su misión y su propósito. Él estuvo predicando en diferentes lugares. Había escrito él diferentes epístolas a la iglesia que él había fundado, donde él, pues, como tenía la autoridad apostólica y él fue el fundador de las iglesias, pues los exhortaba y los direccionaba con mucho mayor autoridad y con mucha mayor libertad, porque él ya conocía el trasfondo de la iglesia y los problemas que sucedían, y como él fue justamente uno de los fundadores de esas iglesias, él tenía la autoridad para hacerlo y para confrontar a la iglesia. A diferencia de las otras epístolas, la epístola a los romanos es una epístola diferente, porque recordemos que Pablo no conocía aún esta iglesia. Él había escuchado acerca de esta iglesia. En pocas palabras, estamos llegando a la conclusión que Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma. A lo mejor fueron una de las personas que estuvieron presentes en el momento de la visitación del Espíritu Santo, en el que fue el principio del momento de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes ya lo saben, el tiempo de Pentecostés, donde la Biblia nos dice que hubieron muchos romanos. Entonces se creen que las personas que fueron convertidas acá fueron a Roma y empezaron justamente a partir de los creyentes convertidos a empezar un movimiento, a empezar la iglesia de Jesucristo. Entonces, ahora él estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Es cuando él tiene a bien escribir esta epístola. Y esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura ya de la comprensión del evangelio. Pablo había tenido ya suficientes 10 años en los que él estuvo viajando. Es más, es en este momento escrito, cuando escribe el libro de Romanos, aproximadamente 20 años después de su conversión. Después de que él se convirtió, después de que tuvo este encuentro personal con Cristo sobrenatural que les hablé hace un momento, 20 años después es escrito esta epístola, la epístola a los romanos. Entonces se entiende que ya Pablo tenía una percepción mucho más madura acerca del evangelio. Entonces es por eso que el libro de Romanos se convierte en una pieza clave para establecer las doctrinas o los fundamentos que la fe cristiana se mantiene, en la que nosotros los cristianos nos mantenemos, y nos vamos a encontrar con grandes tesoros, bellas, preciosas verdades reveladas en la Biblia, justamente dadas por el Señor. Está escrito en griego común, que es considerado como el griego koiné, que es una de las formas en cómo está escrito la Biblia. Recuerdan que está escrito en hebreo, en griego y también en arameo. Y justamente la epístola a los romanos está escrito en griego común, que es llamado koiné o griego koiné. ¿A quién fue escrito este libro? ¿A quién fue escrito especialmente esta epístola? Como su mismo nombre lo dice, la epístola a los romanos, quiere decir que esta epístola fue escrita a la iglesia en Roma. Los romanos recibieron entonces esta epístola. ¿Quién fue el que llevó esta epístola? No sabemos, exclusivamente podemos hacer alguna especie de hipótesis, y vamos a ir descubriéndola también más adelante. Como no se sabe quién fue el fundador de la iglesia en Roma, y la iglesia históricamente ha dado algunas hipótesis, donde posiblemente del día en Pentecostés, ya que algunos romanos estuvieron en el día de Pentecostés, ellos fueron aquellos que levantaron o inauguraron la iglesia ahí en Roma. Históricamente hablando, Roma pasó por muchos momentos cruciales dentro de su propia historia, de esa ciudad, muchos momentos cruciales, en las que el pueblo de Dios, los judíos también, fueron de una u otra forma también topados por estas decisiones que los gobernantes tenían en esta nación. Históricamente hablando, hubo un edicto de Claudio contra los judíos,
porque los judíos empezaron a crecer muy fervientemente, fueron creciendo mucho, fueron creciendo. Es más, básicamente muchas de las tradiciones que los judíos tenían ya eran respetados en estos lugares, ya los judíos eran temidos por el número y la gran cantidad que había. Entonces, Claudio decide levantar un edicto para expulsar a los judíos. Los judíos literalmente salen de Roma, se van a sus naciones, se van y se dispersan por otros lugares. Los judíos son dispersados y la expulsión de los judíos de esta ciudad augura o nos hace pensar que fue el resurgimiento de la iglesia o de la iglesia tal como un pensamiento ya de los gentiles como tal. Se consolida la iglesia en Roma basada en los gentiles. Entonces, los judíos fueron sacados bajo un edicto de Claudio, los judíos se van, el mensaje de Cristo es propagado, el mensaje de Cristo llega también a la ciudad de Roma y son los gentiles quienes inician la iglesia como tal, con un pensamiento alejado de las tradiciones judías. Es decir, ya no se consideraban las tradiciones judías como elementales para la vida cristiana. Por ejemplo, el circuncidarse, el kosher, las tradiciones, muchas de las tradiciones que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo observar los días, las festividades, las tradiciones y todas esas cosas, los gentiles literalmente ya no lo habrían considerado. Por ejemplo, nosotros, que ya no abrazamos las tradiciones judías para considerar que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, esa era la forma en cómo se estuvo levantando la iglesia. Y básicamente, cuando ya en el año 54, ya después de Cristo, Nerón, es el sucesor, deroga este edicto que Claudio levantó hace años atrás, y viene Nerón y deroga este decreto, y los judíos pueden venir y residir nuevamente en la ciudad de Roma. Cuando los judíos retornan a la ciudad de Roma, muchos de los judíos ya habían recibido a Cristo en su corazón, pero venían con las tradiciones. Habían otros que eran judíos radicales, que ni siquiera habían considerado que Jesús era el Mesías. Entonces, al venir los judíos a la ciudad de Roma, se encontraron con la iglesia que fue literalmente ya fundada por los gentiles, sin considerar las tradiciones de los judíos. Entonces se encontraron en un gran conflicto. Eso era pero muy notorio. El conflicto empezó a sucederse. ¿Por qué? Porque los gentiles creían que ya no era necesario, por ejemplo, el circuncidarse, pero venían los judíos y decían que era necesario circuncidar a los niños, a las personas que habían recibido a Cristo en su corazón, porque formaba parte de la tradición. Entonces vivían en este conflicto. Con eso no estamos desacreditando a la iglesia, porque la iglesia cristiana en Roma era una iglesia muy fuerte, muy preponderante, tenía autoridad. Era una iglesia que, en medio de la persecución que la iglesia tenía, era una iglesia sobresaliente que empezó a sacudir inclusive las esferas sociales. Con eso, por eso les digo, no estamos desacreditando la iglesia. La iglesia era muy fuerte, pero escuchando estas fortalezas que tiene la iglesia, tenía ciertas desventajas. Las desventajas que tenía la iglesia en Roma era justamente la división entre gentiles y judíos, justamente por la tradición que los judíos tenían. ¿Dónde fue escrito este libro? Este libro fue escrito en Corinto, básicamente por las referencias que nosotros tenemos acá en la Biblia. Por ejemplo, ustedes pueden leer en Romanos capítulo 16, versículo 1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, al cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era el puerto de Corinto. Entonces, como se está aluciendo a una persona, estamos también llegando a la conclusión de que fue justamente en Corinto, por la locación y el estilo de vida que tenía el lugar donde esta persona vivía. Para hacer un poco más grande la consolidación de esta verdad, podemos leer en el mismo Romanos 16, pero en el versículo 23, donde se hace mención de otra persona, que es, hablamos acerca de Gayo, que nos dice en el verso 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Se está haciendo mención a personas que básicamente viven en esta ciudad, y por el lugar donde viven y la responsabilidad que tiene y que Pablo menciona, hace justamente que estuviera hablando de la iglesia presente, es decir, Pablo estando presente en este lugar. Sí, para poder ahondar un poquito más, vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 14.
versículo 14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Este es un mensaje que Pablo está hablando justamente a la iglesia que él fundó, que es la iglesia en Corinto, y se habla y se menciona justamente aquí a Gayo, que también se menciona aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? Y que es necesario entender un poco acerca de la persona a quien se hace mención, el lugar donde viven estas personas y de la responsabilidad que tiene. Por eso justamente, y por otros grandes versículos que también están escritos en la Biblia, se llega a la conclusión de que el libro de Romanos fue escrito desde Corinto. ¿Cuáles entonces son dentro de las fortalezas y debilidades que la iglesia de Roma tiene? Ya los mencionamos, ¿verdad? Fue una iglesia muy preponderante, muy relevante, y las debilidades primarias que tenían pues fue la división entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál fue el propósito de Pablo para escribir esta carta? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito? Hay muchos, en realidad, si nosotros podemos leer la Biblia, el libro de Romanos completamente, y nos va a dar luces del propósito, pero hay algunas que saltan más a la luz y que por años nosotros se ha creído que fueron literalmente el propósito por la cual se escribe este libro. Número 1 es anunciar el deseo de visitar a Roma. Recordamos que Pablo todavía no había visitado la iglesia en Roma, él solamente había escuchado. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que Pablo hizo algunos de sus viajes misioneros contando con la presencia de muchas personas, Priscila, por ejemplo, que fue que estuvieron en Roma y que ellos desde el lugar donde, gracias al edicto que surgió y que les comenté hace un momento, fueron dispersados y que por obvias razones llegaron a los pies de Pablo y fueron como los ayudantes en los viajes misioneros de Pablo. Pero cuando ya este edicto es levantado, nuevamente regresan y se aduce que uno de ellos fueron aquellos que llevaron la carta para la iglesia en Roma. Entonces el escrito sirve para anunciarles, número 1, su visita. Él tenía un deseo de visitar a la iglesia en Roma porque había sido muy conocida, se escuchaba acerca de las cosas que la iglesia en Roma hacía y Pablo estaba deseoso a conocer. Y él dice esto, ¿no? En el verso 22 y 23 del Romanos 15 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces nosotros estamos llegando a la conclusión que uno de los propósitos por las que Pablo escribe este libro es anunciar el deseo de visitar esa iglesia. Es la segunda razón. Es que Pablo desea involucrar a los creyentes de Roma en su programa misionero y evangelístico que él tenía. Recordamos que Pablo es el ejemplo, ¿verdad?, de vinculación con una iglesia local para él empezar a cumplir con su misión. Hasta este momento él tenía estuvo ligado a la iglesia de Antioquía. Pero en su propósito de expander la iglesia, el mensaje de Cristo a más lugares, él considera que Roma, por el contexto cultural que él tenía, recuerdan que hay un viejo adagio, un viejo dicho que dice, ¿no?, todos los caminos conducen a Roma. Es justamente por la preponderancia o la trascendencia que tenía Roma. Era una ciudad capital donde venían de diferentes naciones y lugares a este lugar, y venían de diferentes lenguajes, idiomas, credos, venían a este lugar, y era considerado pues una especie de círculo comercial por la trascendencia que tenía Roma. Y justamente Pablo, siendo un gran analista, un gran estratega en el modo de pregonar el Evangelio de Cristo, él considera que Roma es la ciudad clave para extender el reino de Jesús y poder llegar a España, tal como él lo va a mencionar. Entonces, Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma. Él desea ir a la iglesia en Roma y ser respaldado por esta iglesia para que le pueda sustentar y le pueda ayudar justamente en esta noble tarea de seguir predicando el Evangelio. A lo mejor él desea ir a Roma y buscar a un discípulo más, entrenar para que él se convierta en un ayudante y seguir llevando el Evangelio a todos los lugares. Por eso él dice en el verso 24, dice, de lo que estamos leyendo en el verso 15, dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero
veros pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, él tenía ese deseo de llegar a Roma, ¿verdad? Para que él pueda llegar a España y pueda seguir predicando el evangelio de Jesús. La tercera razón que Pablo tiene de escribir este libro, vamos a ir ahondando poco a poco, es expresar la doctrina del evangelio. Expresar la doctrina del evangelio, especialmente en lo que se refiere a la sola fe y la sola gracia para salvación proclamada en el evangelio. Por eso él se considera en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos del 16 al 17, como el resumen o el tema central, el eje central del libro de Romanos. Si gustas puedes leer ahí conmigo y dice: porque en el evangelio desde el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Él toma o se toma como tema central justamente lo que acabamos de leer, es decir, la salvación o la doctrina del evangelio, especialmente en lo que se refiere a la sola fe y sola gracia para salvación proclamada en el evangelio. Esto es lo que tú y yo creemos, por ejemplo. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este libro, Pablo va a desgrimir o va a explayar de una forma más extraordinaria justamente este asunto de la doctrina que acabamos de mencionar hace un momento. La división de la iglesia era un peligro. La crisis producida por los judaizantes no solamente se estaba viendo aquí en este lugar, en Roma. También recordemos que él escribe a los Gálatas. Los judaizantes habían llegado a la iglesia en Galacia o los Gálatas y habían procurado meter estas doctrinas de la iglesia, de la tradición judaica, o los judaizantes venir y meter en la iglesia. Pablo, como era el apóstol, el fundador de esa iglesia, él sí confronta con dureza y con disciplina a la iglesia y les manda justamente a volver a los rudimentos, aquello que se había enseñado, ¿verdad? Como fundamento, y no permitan que estas voces extrañas vengan a la iglesia y los confundan. Recuerda que eso también nosotros vivimos ahora. A pesar que no tenemos una cercanía con las tradiciones judaicas, nosotros hacemos de las cosas que vamos viviendo tradiciones. Y si no cumplimos con esas tradiciones, pues entonces estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo de esta manera. Hay cosas que a lo mejor se convirtieron en un momento como nuevas, pero pasa el tiempo y se convierten en tradiciones. Les pongo un ejemplo de esta manera. Es como si nosotros estuviéramos acostumbrados de repente en casa a los chocolates. Me dejo entender. Los chocolates. Y decimos, nosotros debemos de comer chocolates. Esto es una analogía, ¿ok? Aprender acerca de los chocolates. Los chocolates son de esto y de esta materia. Vamos a hablar acerca de los chocolates. La iglesia del chocolate. Pero alguien de repente crece y madura y dice: pero hermanos, no podemos estar comiendo todo el tiempo chocolates. Deberíamos estar de repente comiendo frutas. Entonces la iglesia del chocolate mira con cierta estrés a esta persona que empieza a pregonar otro evangelio, la iglesia de las frutas. Deberíamos estar comiendo frutas. Este hermano es expulsado de la iglesia porque él empieza a creer otras cosas. Y la iglesia de las frutas, y él empieza a abrazar esto como es nuevo, todo empieza una nueva iglesia, crece y esto nuevamente se convierte en tradición, la iglesia de las frutas. Alguien más se para por ahí y dice: no podemos estar hablando solamente de frutas, podemos ir a otras cosas, de la iglesia de la carne de repente. Pero qué hermano, esto no podemos estar hablando acá, es un evangelio, una doctrina diferente, y es expulsado y él levanta su iglesia con la iglesia de las carnes, por ejemplo. Y así es como la iglesia se fue dividiendo a lo largo de los años y los siglos por cosas tontas como estas. Se empezaron a creer ciertas cosas, que yo no creo esto de aquí, esto de aquello. En vez de poder unificar y ver de qué forma podemos salir adelante, la iglesia se fue dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y hoy estamos mucho más peleados inclusive. Las redes sociales nos muestran el nivel de estado que nosotros tenemos aún para discutir. Estamos mandando al infierno a aquellos que no congenian con nuestras creencias, y esas creencias nada tienen que ver con
con nuestra salvación, por ejemplo. La forma de vestir, la forma de hablar, que el peinado, que si te echas perfume o no, y cosas tan tontas como esas, que nosotros la hemos considerado como doctrinas fundamentales, pero craso error. Como soy, en este caso, el pastor de esta iglesia, es mi responsabilidad hablarte a ti de todo corazón y decirte que no te compenetres con aquellas cosas que lo único que hacen es distraernos de lo esencial, lo medular, que es justamente el evangelio de Cristo. Pablo no se hacía problemas con esto. Él dice, ¿no? Yo me hago judío con los judíos, gentiles con los gentiles. Me hago como que practicase la ley con los que practican la ley. Para mí no hay problema, porque si para uno... Es más, él dice esto, ¿no? Si para ti comer eso pues es sinónimo de pecado, de malo, pues no lo hagas. Pero si tú crees que eso no te hace daño en nada, pues no, simplemente tienes tú la libertad de poder hacerlo. Todo está en la conciencia de uno, cómo uno decide justamente de las cosas que Dios nos permite hacer, evaluarlas si son para bien o si son para mal. Por ejemplo, observar los días. Para muchos observar los días es importante. Yo me hago como si me importasen los días para ellos también. Pero si me encuentro con personas, pues los días no son importantes, como por ejemplo para mí. Me hago también como con ellos. Porque no estamos en este afán de crear piedras de tropiezo, me dejo entender, y hacer que el evangelio de Cristo se encuentre con estas trabas que nada nos ayudan a avanzar. Entonces los judaizantes se habían convertido en una especie de problema, no solamente en Galacia, estaban llegando a Roma porque ya habían sido derogado ese decreto por Nerón, ¿verdad? Ya había sido derogado y los judíos estaban regresando y estos judaizantes estaban llegando a la iglesia, estaban atormentando. Por eso Pablo, él empieza a demostrar que las condiciones y las demandas que Dios da son iguales tanto para los gentiles y para los judíos. La demanda de la justicia divina es igual para todos. No porque tú eres gentil te demando menos o te demando más. No porque tú eres judío te demando un poquito menos porque tú eres el pueblo de Dios. No, Pablo explaya y demuestra que justamente esta demanda que Dios tiene con respecto a la justicia es igual para ambos. Eso lo pueden leer también ustedes desde el verso 18 al verso 32, que lo vamos a ir desarrollando en los próximos domingos que vamos a ir hablando. Él se extiende también en la universalidad del pecado. Los judíos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios y que los gentiles eran los pecadores. Los gentiles, por otro lado, creían que ellos sí eran los únicos salvados y los gentiles pues no, porque habían abrazado la tradición y a Cristo había venido y Él había hecho la transformación sin considerar a los judíos. Craso error. Lo que viene Pablo es equiparar en el mismo nivel a todos, diciendo que todos somos pecadores, solamente gentiles, no solamente judíos, de todas las naciones de la tierra, en toda la historia de la humanidad, la universalidad del pecado que alcanza tanto a judíos como a gentiles, es decir, a todas las personas. Así como él explica la universalidad del pecado, él también explica o añade la necesidad justamente universal de la gracia salvadora, de la gracia salvífica provista por Dios, ya que en la justicia del hombre él es incapaz e inaceptable para Dios. Ese principio, esa doctrina nosotros ya lo conocemos, pero Pablo lo va a ir desarrollando y vamos a ir aprendiendo más. También Pablo enseña que la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Esa es la única justicia que Él acepta. Por eso Él dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la justicia de Cristo la que Pablo explica y Él demuestra justamente, que está escrito en el capítulo 3, versículo 21, en el capítulo 5, versículo 21 también, lo que acabo de decir. Él también habla acerca de la victoria sobre el pecado. Recordemos que nosotros somos tanto cuerpo y somos espíritu, ¿verdad? Cristo nos da a nosotros la victoria sobre el pecado. Y en este transitar que se llama la santificación, recuerda, justificación o salvación, santificación y también glorificación. En este proceso de la santificación es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Somos revestidos del nuevo hombre y somos quitados de la vieja naturaleza. Pero existe una lucha en la que nosotros en este proceso de santificación debemos de vencer. Y Pablo lo va a explicar también de forma magistral aquí en esto. Y básicamente no consiste en esfuerzos humanos, sino en la obediencia a la palabra, a la sumisión, al señorío y la dependencia del Espíritu Santo. Lo puedes leer eso e ir adelantándote un poco en el capítulo 6, versículo 1 y en el capítulo 8, versículo 39.
La cuarta razón que se cree también por la que Pablo escribe este libro de Romanos es para establecer la enseñanza escatológica sobre Israel. Los gentiles pues creían pues que los israelitas o el pueblo judío ya no tenía esperanza, pero Pablo también lo explica. Él explica básicamente cuál es la enseñanza escatológica sobre el pueblo y la nación, el pueblo escogido por Dios, que es la nación de Israel. La quinta razón que Pablo tiene para escribir el libro de Romanos es hacer comprender acerca de la necesidad de la comunión dentro de la iglesia. Es decir, los gentiles deben respetar a los creyentes judíos, sabiendo que Dios no los ha desechado, porque lo explica anteriormente sobre la escatología de Israel, ¿verdad? Y también, del mismo modo, enseña a los judíos que deben respetar a los creyentes gentiles, sabiendo que Dios tiene un plan de salvación también para ellos. Lo que no saben los judíos, que de taquito les está diciendo que ese mismo plan que Dios tiene para los gentiles, para su salvación, es el mismo plan que tiene para ustedes, que son los judíos. No porque sean de la nación de Israel, básicamente por su nacimiento, ya ustedes tienen garantías de su salvación. No, es necesario que todos se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de Cristo. Entonces, la sexta razón por la que Pablo escribe también este escrito, el libro de los Romanos o la epístola de los Romanos, es conducir básicamente a los creyentes a entender la vida nueva en Cristo. Porque Pablo va a empezar a explicar no solamente doctrina fundamental, que es casi la mayoría de los capítulos, sino él va a abarcar también en la practicidad de la palabra. No se queda solo en la doctrina, sino en el espíritu de la doctrina. Él empieza a decir de qué forma vamos a practicar eso, y es por eso que él nos ayuda a entender la vida nueva en Cristo, como miembro del cuerpo que nosotros somos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como somos parte del cuerpo de Cristo, hay justamente una vida nueva al cual nosotros debemos de vivir y de regir. Pero que no se trata de obras, sí, no se trata de obras, pero las obras evidencian justamente nuestra conversión, que Cristo es nuestro Señor. Por obvias razones, nosotros creemos que un hijo de Dios, al pasar de los años, pues él sigue viviendo el mismo estilo, el mismo ritmo de vida siempre. No ha surgido ningún cambio. Es que yo no vivo por obras, pero tampoco es para que tú vanaglories tu pecado y sigas viviendo por el pecado. Como amas a Cristo, entonces buscas esa necesidad de buscarle a Él, de corresponder a su amor, aunque nunca lograremos corresponder a la totalidad del amor, pero por lo menos nosotros intentamos procurar, y eso es justamente es desvestirnos de la vieja naturaleza y constantemente ir revistiendo de la nueva naturaleza de Cristo para ser hombres en victoria. Eso es lo que Pablo también nos lo explica, que cada cristiano debe de vivir como miembro del cuerpo de Cristo. Y eso está en el capítulo 12, versículos del 1 al 21, que también puedes ir adelantándote un poco para ir estudiando. La séptima razón que Pablo tiene para escribir el libro de Romanos es hacer recomendaciones personales, advirtiendo básicamente sobre las personas o sobre personas de conducta desordenada que resultaban un peligro para los creyentes. En pocas palabras, nosotros creemos, ¿verdad?, que nos debemos de alejar, por ejemplo, de los pecadores, que ellos no tienen que tener comunión con nosotros. Lo que Pablo nos dice, no, ustedes tienen que ir a por ellos. Lo que sí deben hacer es que aquellos llamándose cristianos, pues viven estilos de vida, son mezquinos, viven de repente dividiendo la iglesia, lo que hacen es traer desánimo, ni siquiera tengas comunión con ellos. Pero con los pecadores sí, porque hacia ellos es justamente el mensaje, el evangelio de Cristo. Hacia ellos debemos de ir y predicar el mensaje de salvación. Este domingo lo que hacemos simplemente es introducirnos. Es una introducción básicamente a lo que vamos a ir viendo en los próximos domingos, donde vamos a ir estudiando verso a verso lo que la Biblia nos habla en la epístola a los romanos. Entendemos quién lo escribió, cuándo se escribió, desde dónde se escribió, cuál fue el propósito para escribir a la iglesia en Roma. Ya sabemos el contexto de la iglesia en Roma, por qué causas justamente va y Pablo intenta solucionar los problemas que están ahí. ¿Me dejo entender? Ustedes ya lo saben. Me da gusto que ya sepan justamente el contexto en el que se escribe este libro llamado el libro de Romanos. Y hoy quiero terminar esta enseñanza con lo que Pablo describe el tema, el eje central de esta epístola. Y él dice de esta
manera, ¿no? Lo que hemos leído hace un momento. Y también es un desafío para ti y para mí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Este es el eje central de la enseñanza de Pablo aquí en el libro de Romanos. Te doy gracias por haberme acompañado en esta introducción y aquí estamos terminando ya la predicación de esta mañana en la introducción a la epístola, al libro de Romanos. Te pido de todo corazón que no bajes esa expectativa que tú tienes, que vas a ser transformado. Mira cómo la iglesia fue transformada, tu vida también va a ser transformada. Y ese es mi deseo de todo corazón para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar esta predicación. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta introducción que hemos dado, Señor, a esta epístola tan bella que tú nos has dado, Señor. Grandes reformadores fueron levantados, Señor, y socavaron y resondraron, Señor, y sacudieron el mundo, Señor, tal como lo conocemos a causa de las enseñanzas, Señor, que están en esta epístola. Creemos que tú vas a hacer lo mismo con nosotros. Danos autoridad, Señor, humildad, Padre, para exponer expositivamente y sistemáticamente tu palabra, Señor. Danos el entendimiento para abrazar tus verdades y volvernos hacia ti, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.